Ok, primeramente abrimos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Y mientras buscan el pasaje, solo les digo que no estamos estudiando primeramente, no sé qué. Hay en la repisa allí unas Biblias, sí. Muy bien, no estamos tomando, perdóname, hay una broma, pero no voy a causarles participar en esto. Perdón, pero, ¿dónde estoy? Ok, la lección hoy tiene que ver con los padres apostólicos y específicamente uno que se llamó Clemente. Y Clemente fue pastor en la ciudad de Roma. Había allí Pedro. Después de Pedro, otro, y no sabemos su nombre. Y después de Pedro había Clemente como pastor de la iglesia de Roma. Y él guiaba las iglesias allí. Fue reconocido como obispo, como alguien que guiaba y estudiaba con todos los demás pastores de la ciudad. Interesante. Vamos a decir más de esto en un momentito. Y nosotros estamos hablando no de algo lejos de las escrituras. Estamos hablando de los años entre 70 y 100, cuando Clemente estuvo allí escribiendo, practicando como pastor. Y nosotros guardamos algo muy importante que es el punto de hoy. Ellos, justo después de los apóstoles, quisieron estar bien fieles a la Biblia, bien fieles a las enseñanzas apostólicas. Entonces, estoy estudiando esto con ustedes para darles la razón, pensar y saber que lo que guardamos hasta hoy tiene que ver con las primeras generaciones de la iglesia. Eso no quiere decir que la iglesia primitiva no hizo error, no quiere decir que la iglesia primitiva sabía todo o podía enseñarnos en todo, pero es muy importante a nosotros guardar que la iglesia, justo después de los apóstoles, sabían mantenerse fiel a la palabra de Dios y de hecho buscaron hacer esto en muchas maneras y vamos a ver que una manera que hicieron esto, una de las primeras cartas que no es parte del Nuevo Testamento, pero fue repartido y fue reproducido, o reproducida porque es carta reproducida, perdón. Entonces fue primera carta de Clemente, de Roma a los corintios. Y había problema entre los corintios. Los jóvenes, es decir, hombres no muy grandes de la iglesia de los corintios, echaron los grandes de la iglesia en una revolución. No fue correcto. Causaron división, causaron separación. Clemente con otros de Roma escribieron una carta a los cristianos en Corinto para explicar las razones no hacer esto, para crecer unidad y causar todos ellos querer tomar camino excelente en regresar. Entonces, cuando pensamos en esto, lo que vamos a ver es que esta carta quizás voy a cambiar. Voy a mostrar algo primero. Entonces, esta carta fue consejería contra la división y rebelión y tomó el estilo del Nuevo Testamento, particularmente de Pablo, en dar argumentos, lógica y mucha palabra de ánimo. Y en esta carta habían citas bíblicas del Antiguo Testamento. Yo contaba que es casi 20 libros del Antiguo Testamento
donde tomaron sus citas. Y del Nuevo Testamento deben recordar que a lo mejor en el año 70 tenemos todos los libros del Nuevo Testamento, menos uno o dos, pero muy probable todos los 27 en el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Sí, la caída de Jerusalén pasó en el año 70. Ningún libro del Nuevo Testamento, tampoco el libro de Hechos que habla de la historia de la iglesia, menciona la caída de Jerusalén. Y lo que pasó a Pablo en los últimos capítulos de Hechos es muy importante. Tiene en vista lo que va pasando con el templo, pero nunca es mencionado. Entonces, todo el Nuevo Testamento a lo mejor está escrito antes del año 70. Y poco después, entre 70 y 100, tenemos esta carta de primer de Clemente. Entonces, ¿cuántos libros están citados en esta carta de primer de Clemente del Nuevo Testamento? Uno va a pensar 1, 2, 3. No, es de acuerdo con lo que contaba yo, 17 libros del Nuevo Testamento están citados en esta carta de Clemente. Es decir, la base de lo que escribieron ellos para resolver esa división fue el Antiguo y el Nuevo Testamento, específicamente la obra de Jesucristo en su sacrificio, de reconciliarnos con Dios. Y dijeron algo muy interesante también cuando hablaban de los salmos, tomando los salmos como parte de su argumento para causar la iglesia de Corinto, querer reconciliar con los que fueron echados, fue que Jesús habló por medio del Espíritu Santo en los salmos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿verdad? No es algo de teología avanzada, algo muy básico para los cristianos en el primer siglo, pues Jesús hablaba por medio del Espíritu Santo en los salmos. Me encanta el punto. Es excelente guardar esto cuando tú estás leyendo los salmos. Jesús habla por medio del Espíritu Santo, tomando la voz del salmista para dirigir la enseñanza que tú necesitas en tu vida. Amén. En esta misma carta, perdónme por cambiar mi lección un poquito, pero hablaban de los hombres. Y los hombres necesitan ser los sacrificios. Es decir, hombres deben ser hombres. Todos los hombres aquí deben recibir una patada, capum, ¿verdad? Que no sean débiles, que no sean personas que no entienden, pero tenemos esta carga, ser sacrificios en cuanto a nuestras vidas. Y luego ellos hablaban mucho de amor y que no fue posible callarse en cuanto a la dificultad que ellos tuvieron. Pueden tomar foto de esto luego si quieren. Pero digo esto porque yo quiero causarles tomar algo fuerte de esa lección. La iglesia buscó ser muy fiel. En la primera generación después de los apóstoles sabían pasar todo su argumento, toda su enseñanza, todo su camino, comportamiento y todo en la Biblia. No sé si pueden ver bien algo así, ¿verdad? Entonces, ahora, 1 de Pedro 3. Y comienzo en 15 y 16, que es en medio de una oración aquí, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Puedes imaginar que si tú vas a escribir carta de Roma, y años atrás fue Pedro en el mismo lugar enseñando que esta iglesia sabían algo de la enseñanza de Pedro. Pero ahora yo quiero leer estos versículos para animarles en su fe. En cualquier lugar donde estés en tu fe, necesitas tomar esta palabra y decir que te toca poder defender lo que creas y defenderlo bien. Nadie puede hacer la excusa, soy joven, soy recién convertido a Cristo, soy solamente mujer. Nadie de ustedes creen así, ¿verdad? Las mujeres dicen amén. Bueno, vamos a tomar este punto luego, ¿verdad? Pero no es necesario. Y podemos decir que en la primera generación, los cristianos quisieron hacer esto. Y eso es gran consuelo para nosotros. La iglesia no pensaba en poner meramente su propia idea, meramente poner su propio estilo. Fue necesario para la iglesia guardar la enseñanza bíblica. Y ahora les doy un reto. ¿Cuántos pasajes en el Nuevo Testamento hablan de unidad entre cristianos? Oh, es excelente. Pueden hacer un repaso en sus mentes, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea? Porque yo no tengo idea. Y mi punto de mencionar esto es, a lo mejor están pensando en muchos pasajes. Filipenses 2, 1 de Corintios 1, 2 de Corintios, ¿verdad? Está en Romanos, está en, vamos a pensar, está también en Colosenses, está en Tesalonicenses. Bueno, hago mi punto, no necesito seguir así, pero es correcto de nuestra parte entender que fue tan central a la idea de tener iglesia, de mantener unidad, de no dejar divisiones. Y la manera de reconciliar es la palabra de Dios. Entonces, esta carta de Clemente tiene 65 capítulos, o sea, es más o menos en un libro normal, es como 30 y 35 páginas, no muy larga. Mejor van a decir, eso suena algo larga, pero no es muy larga ni muy complicada, es muy básica. Cada página tiene citas bíblicas. Cada página tiene la idea de dar citas bíblicas. Y ahora yo quiero regresar entonces y darles 7 razones por qué estudiamos estas personas y guardamos sus escritos. Quizás voy a seguir lo que está escrito aquí. Quizás necesitan escuchar bien para seguir mis notas en el pizarrón. Entonces, 7 razones de estudiar estos maestros de la iglesia, padres de la iglesia. Ellos mismos tuvieron en memoria las enseñanzas mismas de los apóstoles, de sus conocidos, por decir, nietos de fe, en el sentido de conocer muy cercana las historias, anécdotas, información de sus vidas, quizás muchas cosas que nunca vamos a saber, ¿verdad? Pero cuando pensamos en esto, es excelente guardar que quisieron mantener fidelidad a los apóstoles. Voy a llegar en ese punto. La pregunta es, ¿por qué no están en el canon? Pues la respuesta sencilla es, nosotros primeramente recibimos los libros que toda la iglesia estableció cerca del año 300, que eran parte del canon del Nuevo Testamento. En aquellos años no fue establecido canon. Habían otras cartas
que luego fue demostrado que no eran de los autores que dicen, por ejemplo, hay un evangelio de Tomás, pero en el evangelio de Tomás, Cristo toma su poder para su propio placer de hacer palomas de lodo. Y él hace palomas de lodo y aplaudiendo, las palomas vuelan. Que sugerencia que Cristo tomó su poder para algo, un uso personal, y nunca fue así con Cristo. Sabemos por otras maneras que el evangelio de Tomás no fue de Tomás y no fue correcto, fue lo que nombramos pseudoepígrafa, que quiere decir escrito falsamente, ¿verdad? En un sentido. Luego de Clemente, nosotros sabemos que Clemente no pensó de sí mismo como inspirado. Él pensó como su trabajo fue explicar las escrituras. Él estaba nada más escribiendo un mensaje, un sermón a otra iglesia conocida a él para explicar lo que dice las escrituras y así convencer a ellos a hacer bien en los ojos del Señor. Primero de Clemente está en unas copias en griego del Nuevo Testamento, pero no con la idea de ser escritura, solo con la idea que es algo útil, de provecho, en otras palabras, y de historia de la iglesia, tomando la Biblia y explicando su enseñanza por medio de la Biblia. Entonces, sí hay un manuscrito que, ¿cuál es? Se llama C, letra C. Nunca recuerdo su nombre, pero es un manuscrito del siglo V y tiene muchos libros anexados con el Nuevo Testamento solo porque fue de provecho escribir así. Muy bien, buena pregunta. La iglesia en los primeros siglos grabó, guardó, enseñó y leyó y aprendió también de sus errores. Entonces eso hace que es importante para nosotros también. Y en estos libros ellos toman mucho esfuerzo mostrar que son bíblicos. Si tú crees algo, debes querer tomar esfuerzo mostrar que es bíblico. No queremos jamás enseñarles algo que es tradicional. Un buen ejemplo, eso es para aumentar una riña con ustedes. Algunos de ustedes no están convencidos en guardar un día en 7 como descanso. Pero yo estoy convencido, si quieren argumentar bíblicamente, estoy dispuesto. Y debemos querer hacer esto. Encontramos que tenemos una enseñanza personal que no es enseñanza bíblica, mejor echar esta enseñanza en la basura, ¿verdad? Igual con muchas otras enseñanzas, pues, ¿verdad? 4, nos enseña con estos libros que no hay un fin de estudiar la Biblia. Eso es excelente. No hay un fin de estudiar la Biblia. Yo estudio casi cada semana, estoy leyendo Juan Calvino. Me encanta leer de Juan Calvino. Esta semana yo estaba leyendo sus comentarios de Salmo 102. Estaba decepcionado. Me dejó con la idea de querer más. Él no es perfecto, ¿verdad? Tampoco son perfectos ellos, pero su punto siempre fue, queremos estar en el camino por medio de estudiar la Biblia. 5, cientos personas durante los siglos no solo estudiaron esos libros, pero entendieron qué tan importante fue encauzar la iglesia, no desfiar.
Muchas veces nosotros pensamos, el canon fue hecho, 27 libros del Nuevo Testamento y no estudiamos nada más. Nuestros antepasados no pensaron así. Ellos sabían leer esos libros, reproducir, estudiar, etc., y que fue de gran provecho para la iglesia. También podemos decir 6 que confirmamos nuestra enseñanza estudiando otros cristianos. ¿Es cierto que otros cristianos tomaron el mismo camino? ¿Es cierto que la iglesia primitiva encontró la importancia de unidad y luchar contra divisiones? Así es. Entonces, ellos eran los primeros, después del Nuevo Testamento, después de los apóstoles, que escribieron acerca de nuestra fe. Y siempre tuvieron gran esfuerzo mostrar que estuvieron de acuerdo con los apóstoles y sus enseñanzas. Quizás puedan pensar que Marcos y su evangelio de Marcos, no fue apóstol. Luego quizás están pensando de Lucas, su evangelio, su libro de Hechos. Lucas fue griego, ni fue judío, pero recibimos sus escritos como escritos apostólicos, algo inspirado. Y en leer y estudiar estos libros bien, sabemos que había alguien atrás de Marcos, atrás de Lucas, que Lucas tomó el esfuerzo de confirmar la enseñanza por medio de los demás apóstoles y por años fue con Pablo en sus viajes. Y tenemos esto escrito para nosotros en el libro para confirmar que él no escribió de su propio placer o de su propia opinión o algo así, que escribió para guardar lo que dice el Señor. Cuando personas hablan de regresar a la iglesia primitiva, están hablando de estas personas, están hablando de estas generaciones. Entonces, cuando tú piensas, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Estamos hablando exactamente de esto, de Clemente de Roma, otros más, obviamente. Eso es muy importante cuando yo pienso en mi propia vida. El primero que me enseñó cómo predicar fue el yerno de un teólogo que fue enorme en su generación. Berkhoff fue su nombre. Y hasta hoy, aún los bautistas leen Berkhoff. Entonces, cuando tuve oportunidad de preguntar a mi profesor de predicación algo de su yerno, él podía decir algo. Y qué tan interesante. Alguien con tanta erudición, con tanto conocimiento, es excelente. Pero eso es algo para confirmar que estamos en el camino bien, ¿verdad? Y nosotros queremos esto. Cuando los apóstoles murieron, no fue posible preguntarles de sus dudas o sus desacuerdos o de sus memorias. Así que fue el momento cuando se dieron cuenta del canon y de libros que fueron recibidos. Y es en aquella generación, en estos años, cuando comenzaron a decir, esto sí y esto no. No fue decidido por casi 2 siglos más, ¿verdad? Pero en aquellos años tuvieron que confrontar la posibilidad. ¿Cómo sabemos? ¿Y cómo mantenernos fieles sin tomar mal el camino? En aquellas generaciones, la iglesia adoptó 2 puntos. Un punto que adoptó fue monoepiscopos, que este griego quiere decir un solo obispo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? Comenzaron a creer en jerarquía. ¿Alguien sabe esta palabra, verdad?
jerarquía. Entonces, eso es malo. Sabemos que es malo. Y sabemos exactamente por qué tomaron el camino así. Y sabemos que su intención fue bien, pero fue mal entendimiento y luego llegó a ser algo de tradición. Cada generación tiene que luchar contra tradiciones que no son bíblicas. Entonces, ustedes necesitan entender esto. En sus vidas tienen tradiciones ustedes y necesitan confrontar sus tradiciones. ¿Son buenas? ¿Son excelentes? Quizás no. Quizás sí. Quizás sus tradiciones no hacen nada de cambio en su fe. Pero aguas, quizás sí. Ese punto. Entonces, eso fue algo malo de esa primera generación después. Fue algo malo y claro, nosotros sabemos que en tiempos después la iglesia sufrió poquitito por tomar este camino. Pero también otra enseñanza que bien fuerte que guardamos hasta hoy y que recibimos en latín regula fidei, que quiere decir la analogía de la fe. La analogía de la fe solo quiere decir la Biblia no puede contradecirse. Si es inspirado por Dios, no va a contradecir algo, otra enseñanza que es inspirada por Dios. Entonces la Biblia no puede decir dos veces que están en contradicción. Entonces no recibimos la posibilidad que tú contra yo y los dos tenemos la razón. Uno de nosotros está mal. Uno de nosotros tiene que cambiar. Puede ser que los dos de nosotros tienen que cambiar, que los dos de nosotros no tenemos la razón. Y eso es importante guardar cuando pensamos en avanzar la Biblia para la próxima generación. Ellos sí entendieron la posibilidad de tomar una enseñanza y crecer una idea y luego alguien tomando otra enseñanza y crecer otra idea. Y eso fue la ocasión de la primera carta de Clemente. Clemente, oyendo del alboroto y la división que pasó en Corinto, dijo, no es bíblico. Y él sabía que los jóvenes, por una razón, echaron fuera a los maestros, pastores, ancianos más grandes. Y no fue correcto. Y él entonces tomó la enseñanza bíblica para mostrar que no puede pasar. Divisiones suelen pasar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es correcto de nuestra parte tomar en cuenta que entre nosotros nacen las malas enseñanzas también. Porque Pablo dice, entre ustedes van a salir lobos rapaces. Deben mirar a sus amigos aquí en el cuarto. ¿Hay alguien aquí que es lobo rapaz? ¿Hay alguien aquí que va a enseñar contra lo que sabemos en la Biblia? Ojalá que no. Pero tenemos que guardar esta idea. Y tenemos que guardar que, claro, la iglesia va a querer luchar contra estas cosas que van a pasar en la iglesia. Tenemos que escuchar bien, estudiar bien y no querer repetir sus errores. Muchos de ellos son conocidos a nosotros y otros no, de estos padres apostólicos. Es nombre antiguo tomar este de padre apostólico. Solo quiere decir que después de los apóstoles, así eran los que enseñaron en la fe cristiana. Lo que es muy interesante en leer de ellos, ustedes usan la palabra irascible, ¿verdad? Hay unos pastores en la antigüedad que son irascibles, es decir, bien fuertes, bien dominantes en su estilo quizás, pero bien fuerte en la Biblia. Y otros muy pasibles,
que es el opuesto de irascible, ¿verdad? Y en sus libros, ellos mostraron conocimiento bien del Antiguo y Nuevo Testamento, y luego daban testimonio de saber muchos idiomas. Y de hecho, estos libros, como Clemente y otros libros, nos enseñan cómo entender palabras en el Nuevo Testamento. En ese sentido, son muy importantes, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que ustedes tienen. Nosotros, americanos, queremos aprender español. Y justo cuando aprendimos que es correcto decir por favor, justo después alguien dice porfa, porfis. Quizás no entiendo yo. Y ese es el punto, ¿verdad? También en estudiar estos tenemos conocimiento de esto. Entonces estamos hablando de entre 30 y 70 años después de Jesús. Algunos en memoria guardaban algo de información de haber estado allí, en los lugares. En aquel momento de escribir esto, sabemos que la cristiandad alcanzó todo el imperio romano. Y tenemos testimonio en otros libros que cristianos han salido por todos lados para alcanzar todos lados del imperio romano. Y más, porque después de los apóstoles en esta generación, estaban en Persia, donde había los babilonios, estaban en China, estaban más allá en África, donde el imperio romano no estuvo en poder. Entonces nosotros sabemos que no fue algo ni ligero, ni simplemente de los tuyos, ni simplemente de los consentidos o algo así. Ellos sabían salir y comenzar a predicar en lugares distintos, ¿verdad? Y eso es algo que queremos guardar hasta hoy. La iglesia tiene la razón cuando hace esto. En aquellos años, en la primera generación después de los apóstoles, domingo fue fuertemente establecido como día de adoración y apartado. Y buscaron apartar el día al Señor en la primera generación. Eso es muy importante también porque tenemos hoy personas que niegan esto, ¿verdad? Y tienen otras ideas. Nosotros sabemos que así fue la iglesia. Confesiones. Tenemos, por ejemplo, en Filipenses 2, el Espíritu nos llama a tener una actitud de estar unidos, pero también tenemos la confesión de quién es Cristo Jesús. Y la iglesia tomó de Filipenses 2 y comenzó en escribir himnos. También tomó la confesión Jesús es Señor. Si quieres ser considerado persona que traiciona el gobierno tuyo, los romanos, dices Jesús es Señor. Eso es traicionar el señorío del gobierno. Entonces eso fue algo importante a ellos. Esa confesión fue defendida, bien reconocida. Ustedes saben que también en Apocalipsis, 4 veces en capítulo 2, 3 veces más en capítulo 3, dice el Espíritu, al que venciere. Cuando los con Clemente escribieron la primera carta de Clemente a los Corintios, ellos sabían fue asunto de causar a los Corintios vencer. Cuando cae una persona o en división o en no querer reconciliación con los demás cristianos, cae en gran peligro. No querer vencer este peligro es no vencer. Y no vencer es no estar con Cristo.
Eso nos enseña algo de su doctrina de salvación. Ellos entendieron que muchos entraron en la iglesia y dijeron que fueron cristianos. Llegó momentos de persecución y ¿qué pasó? En la persecución muchos salieron de la iglesia y no quisieron seguir. Después de la persecución, ¿qué pasó? Muchos, no todos de los que salieron, quisieron regresar a la iglesia y decir, perdónanos, no tuvimos la fuerza de mantenernos fieles en momento de persecución, pero sabemos que queremos ser cristianos, queremos regresar. Y la iglesia hizo lo que siempre hace, recibir al pecador arrepentido. Eso es correcto. Entonces ellos quisieron regresar porque sabían de esta enseñanza al que venciere. Entonces si tú quedas en tu pecado, no has vencido. Si sales de tu pecado, has vencido. Entonces ellos enseñaron que claro, hay muchos en la iglesia que tienen apariencia de ser cristianos sin ser convertidos. Y eso es importante guardar. Después del año 70, cuando los cristianos fueron completamente separados de los judíos y en los años justo antes de 70, había persecución y había dificultad para la iglesia. Y la iglesia sufrió mucho. En aquellos años había separación de familias, de amigos, por causa de esta persecución. Entonces nosotros guardamos que, claro, algo específico, algo fuerte, la iglesia se mantuvo con la idea de guardar todo esto de unidad sin dejar la iglesia estar fracturado cada quien con su propia idea, propia enseñanza. Muy bien, entonces voy a terminar aquí. Lo que quiero que guarden es, claro, que ellos en escribir tomaron la Biblia como la base de toda su enseñanza. Y claro, algo que parece no importante hoy fue de suma importancia para ellos lo de la unidad de la iglesia. Nuestra responsabilidad buscar reconciliación. Preguntas. Comúnmente los padres apostólicos son los que escribieron antes de 325 cuando fue escrito la confesión o credo de los apóstoles. Es comúnmente cuando hacen esta distinción y hay después, hay los que están después de este concilio porque en aquel momento fue definido, no es posible ser cristiano sin creer en la Trinidad. Fue entendido en los escritos de los de antes, obviamente, pero allí fue todos en unión dijeron que no es posible ser cristiano sin creer en la Trinidad. Después, sus escritos comienzan a ser más formales quizás. Es correcto decir que unos escribieron de la defensa de la fe, apologías de la fe, otros explicaciones de la fe, pero explicaciones casi siempre con la idea de defender que la fe cristiana tiene la razón. ¿Sí? Yo voy a dar un pequeño regaño a todos nosotros porque tengo esa tentación también. Ellos, la mayoría de las citas de esta carta que mencioné, primero de Clemente, la mayoría de las citas son del Antiguo Testamento. Y hoy muchos cristianos ignoramos el Antiguo Testamento y pensamos que no hay gran provecho para nosotros. Pero Clemente y los que escribieron con él tomaron mucho esfuerzo mostrar que
unidad desde Génesis hasta Isaías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y otros libros. Es suficiente decir esto. Mostró que fue bíblico querer unidad y reconciliar hermanos unos a otros. Entonces, es un regaño para nosotros, ¿verdad? Cuando no tomamos en serio nuestra necesidad de guardar bien el Antiguo Testamento como lo que estamos leyendo. ¿Otras preguntas o terminamos? No. Perdón. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que la iglesia va a ser fiel porque tú haces que la iglesia está fiel. Pedimos esta gracia de ser parte de los fieles y evitar las enseñanzas que están fuera del rango de lo que permites tú ser fiel en tu comunidad. Pedimos la gracia de estar bajo nuestro Rey, Jesucristo, y que Él sea la cabeza de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra iglesia. En nombre de Cristo. Amén.